Y nos encontramos vía telefónica con el escritor Gonzalo Osorio Toro. Él es autor de una novela que se llama Un santo en el infierno. Don Gonzalo, usted anda promocionando esta novela y próximo va a estar en un certamen acá en la ciudad de Armenia. Cuéntenos de qué se trata el certamen en el que va a estar presentando la novela y luego hablamos de la novela. Pues el certamen es la FILAC, Feria Internacional del Libro de Armenia y el Quindío. Inicia el 22 de noviembre, ahí la librería El Quijote pues me abrió un espacio y vamos a tener el libro en dicha librería. Fuera de eso, el viernes vamos a tener un conversatorio dentro de lo que en la feria se ha llamado el palabrario. ¿En qué parte se va a llevar a cabo el palabrario? Y usted va a estar ahí interviniendo. Sí, es a las 5 de la tarde, el 22 de septiembre, viernes, es en un espacio, en un salón, ahí en el centro de convenciones. Ok, don Gonzalo, ahorita sí entonces entremos en materia. Hablemos de Un santo en el infierno. ¿Cómo comienza su proceso creativo para llevar a cabo esta novela? Bueno, vea, yo escribí una columna para el diario La Crónica del Quindío, llamado Un santo en el infierno, porque me ha preocupado mucho o me llamó la atención que el Vaticano convirtiera en santo a Juan Pablo II, un papa que permitió, ocultó la gravedad de la pederastia en la iglesia. En la época de Juan Pablo II, los hechos de pederastia fueron innumerables y supremamente graves. Juan Pablo II cerró los oídos, cerró los ojos y cerró el corazón al llanto de todos los niños violados. Entonces, no sé si un papa pueda ser santo con una carga de estas encima. Entonces escribí una columna y pues tuve muchos comentarios adversos, insultos y todo. Entonces profundicé y escribí una segunda columna. Y ahí empezó a surgir la novela. O sea que le quedó gustando la polémica. Me quedó, sí, nunca le he temido a la polémica, y cuando uno escribe algo públicamente está sujeto a que la gente opine, bien o mal, pero la gente opina. ¿Cuánto duró usted escribiendo su novela? El proceso de la novela tuvo 2 años. La inicié en un periodo vacacional en el Tolima. No tenía absolutamente nada, simplemente un cuaderno viejo que me regaló un cuñado, y ahí a mano empecé a escribir. Y luego ya cuando llegué a Armenia empecé a pasar lo que había escrito, o sea que hubo una reescritura cuando empecé a pasar al computador, y así sucesivamente, a medida que investigaba un poco más sobre la pederastia en la iglesia, sobre la vida oculta de Juan Pablo II, les iban surgiendo nuevos capítulos, hasta llegar a lo que hoy es Un santo en el infierno. O sea que la novela tiene también unos tonos de realidad, pero se va también al lado de la ficción. Digamos que se entreveran los dos mundos. Sí, claro. Precisamente por eso fue escogida por el Encuentro Nacional de Escritores Virvidales, que en este año tenía que ver con la literatura testimonial. La novela es una conjugación de ficción y realidad. La ficción, Juan Pablo II en el infierno, las apariciones que tiene ante las víctimas de la pederastia y la lucha de Francisco por sacarlo del infierno. La realidad, y es que se entremezcla un capítulo con otro, los hechos de pederastia que son documentados, y se tocan casos como los de Marcial Maciel, los de Fernando Karadima, Alfonso López Trujillo, Stanislao Seiwitz de Polonia. Así, a todo lo largo y ancho del mundo se tocan varios casos súper famosos de pederastia en la iglesia. ¿Qué tanto tiene de la Divina Comedia de Dante Alighieri esta novela suya? No digamos que es una copia exacta, ni mucho menos, pero en ese aspecto de descender a los infiernos de un personaje. Bueno, vea, hay un libro magnífico, yo recuerdo con mucho cariño al profesor que me lo recomendó, lastimosamente falleció hace muy poco, Nodier Botero, que llama El psicoanálisis del héroe.
es el viaje del héroe y que se repite en todas las grandes novelas y se repite en todas las grandes películas. Y el héroe en algún momento siempre baja a los infiernos y regresa fortalecido para salvar al mundo. El ejemplo más concreto es Jesucristo. Dentro de la literatura fantástica está Jesucristo que desciende a los infiernos y baja para salvar al mundo, y sube para salvar al mundo. Entonces, aquí Juan Pablo va a los infiernos condenado y Francisco tiene que bajar a hablar con el diablo para tratar de rescatarlo. No puede, tiene que ir a quien vaya a hablar con Víctor Damián Rosso en la fantasía, ¿ya? En la ficción, ¿ya? Y luego regresar al infierno, y allí pues hace un recorrido y en todas las salas de castigo muestra una cantidad de cosas que Dante las había mostrado de otra manera, y no solo Dante, sino que, como le digo, los escritores bajan con sus personajes al infierno y lo describen y regresan al personaje. Ulises defendió a Hades para consultarle a Tiresias cómo regresar a Ítaca a seguir amando a su querida Penélope. O sea que usted se toma bastantes licencias, pero todo como un resultado favorable. Es decir, ¿queda usted contento con lo que logró con la novela? La verdad sí, y porque ha habido unos comentarios muy buenos. Por ejemplo, un amigo jesuita que me pidió que guardara el nombre, la leyó, fue el segundo lector después del médico Carlos Rosso, y entonces él coge y me dice que a él le duele mucho la forma como en la novela es tratado Juan Pablo II, pero que a él lo deja muy tranquilo y contento el papel que juega en la novela Francisco, porque se humaniza a Francisco en su lucha por rescatar a Juan Pablo. Al contrario, Juan Pablo no es humanizado, sino que se santifica a pesar de su complicidad, que es conocido en la historia como la conspiración del silencio, es decir, el silencio que él guardó ante ese delito tan grave que es la violación de un niño. Al igual que la columna de opinión, este libro también ha generado polémicas, le ha generado malos comentarios, aparte de los buenos comentarios. Pero mire que ha generado más buenos comentarios que comentarios adversos. Lo digo por los conversatorios que he tenido en Circasia, en el lanzamiento con Miguel Ángel, precisamente conversatorio. La apreciación de quienes allí asistieron es que reconocen que la Iglesia falla en eso, que la Iglesia debiera de desarrollar una lucha frontal y verdadera en contra de la pederastia. La semana pasada tuve también un conversatorio en un colegio en Calarcá, dentro del marco del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales, y fue maravilloso con los muchachos del colegio, los jóvenes, la cantidad de preguntas que hicieron y la forma de hacerla, y desprevenidos, porque no tenían ninguna intención literaria ni de nada más allá, sino de conocer un poco del libro, ¿cierto? Se hacen preguntas que esas preguntas lo ponen a uno al borde de yo que contesto, ¿ya? Pero muy bueno, los muchachos reconociendo que la opción no es un silencio, porque la premisa del libro es: la opción no es un silencio. Todos los casos que aparecen de pederastia en el libro son documentados, ¿ya? Igual sucedió con el encuentro de el Club de Escritores Relata, ¿ya?, que dirige Carlos Fernando Gutiérrez. Muy buenos los comentarios, habían leído el libro y aceptando que la Iglesia se equivoca. Es que ante un delito tan grave yo creo que no hay posibilidad de uno guardar silencio, de equivocarse. Hay que juzgarlos, ¿ya? Y el libro no es un ataque a la Iglesia, sino a la pederastia dentro de la Iglesia. ¿Qué tal le ha ido con las ventas en la librería? Bueno, la venta es muy difícil. ¿Por qué? Porque es una edición de una editorial independiente. Entonces las librerías no
no toman porque se ven censurados por las grandes editoriales. Es decir, las editoriales que están en la librería le impiden a los libreros tener libros que no sean de editorial o que no estén en la Cámara Colombiana del libro. Sin embargo, pues hay libreros que no acatan esta directriz no explícita de las editoriales. Entonces, por ejemplo, Librería El Quijote de Daniel Gómez, Gonzalo, no, venga, tranquilo, hermano, vamos a tener el libro suyo en la Feria Internacional del Libro de Armenia, porque como lo decía yo en la columna pasada de La Nueva Crónica, ¿cierto? Los libros van en vagón de carga, mientras la gente va en vagón de primera, y ese día estaremos jodidos. Yo, en las palabras del sabio catalán de 100 años de soledad de García Márquez, dice: el día en que los libros vayan en vagón de carga y el hombre vaya en vagón de primera, ese día el mundo acabará de joderse. Entonces es muy difícil, y como le decía hoy en algo que saqué, si uno se metiera a esto por negocio, sería un fracaso total, pero uno no lo hace por negocio, uno lo hace por convicción y por amor a esto que es una pasión, la pasión de escribir, y bueno, el deseo de que alguien lea o conozca lo que uno escribe. Don Gonzalo, recuérdanos entonces la invitación. Bueno, vea, la Feria del Libro se inicia el viernes 22 y va hasta el 26. A las 5 de la tarde, en el centro de convenciones, en una sala adjunta, vamos a tener, dentro de lo que la feria ha llamado el palabrario, un encuentro con el público, conversar con los asistentes que allí estén en la feria. Así pues que invito a la ciudadanía a que asista primero a la Feria del Libro, que yo no le digo feria sino la fiesta del libro, y segundo, en la librería El Quijote vamos a tener el libro, tiene un precio de 45.000 pesos. Espero pues que nosotros nos decidamos a leer, porque como dice un programa radial, después de leer un libro uno ya no sigue siendo el mismo. Don Gonzalo Osorio Toro, escritor de la novela Un santo en el infierno, estuvo con nosotros acá en el podcast del Quindiano.com.